Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro capítulo número 15 de los papas en el corazón de la iglesia. Hoy hablaremos de un papa demasiado hermoso, quien amaba profundamente la Eucaristía. Los dejo con Viviana Conde, quien les hablará de San Pío X. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, hermanitos, en esta tarde les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa, El Papa en el Corazón de la Iglesia. Nos da mucha alegría que estés conectado, que estés inquieto por conocer más de estos santos papas que han servido a nuestra Iglesia Católica. Bueno, hoy me tocó el turno a mí, por gracia y misericordia del Señor, el día de hoy, para estar con ustedes, para que conozcamos más de estos papas que le han servido tanto a la iglesia. Mi nombre es Viviana Conde, misionera de esta hermosa comunidad. Bueno, y para empezar esta hermosa historia del papa que hoy vamos a ver, San Pío X, vamos a entregar todo en manos del Señor, del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él hoy, a través de esta sierva suya, habitando en mí, poniendo las palabras en mi boca, en mi corazón y mi mente, para que nos permee a mí y a ustedes y nos ayude a amar más la Eucaristía, a amar más el servicio y el ayudar a los demás. Bueno, vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, en tu casita, si vas pasando por ahí, si estás viendo este video, te invito a que en un momento de recogimiento pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él en este momento iluminando nuestro corazón, entendiendo a través de la vida de este santo que sí es posible ser santo, solamente basta que tú des un 1%. Espíritu Santo de Dios, habita en nuestros corazones, ilumínanos, llénanos de ti, te necesitamos, te pedimos que nos des la gracia de amarte como tú te lo mereces, de amarte hasta el extremo, de dar nuestra vida por ti, así como tú diste nuestra vida por mí. Llénanos de ti, Señor Jesús. Santísima Virgen María, mamá, tú que eres la Madre del Señor, la llena de gracias, te pedimos que en esta tarde nos cubras con tu manto virginal y maternal, mamá. Mi mamá, tómame especialmente, para que sea instrumento de mi Señor, y a través de este Santo Papa, en nuestros corazones nazca el deseo de conocer más a Jesús, de amarlo, y conociéndolo y amándole le podamos servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar del Papa 257 de nuestra Iglesia Católica, el Papa San Pío X. Este Papa nació un 2 de junio de 1835 en Riesel, Italia. Fue el segundo de 10 hermanos, de una familia muy numerosa.
San Pío X se llamaba Giuseppe Melchiore, es un nombre de pila. Era un joven que era muy estudioso, tenía muchos dotes para el estudio, y esto le ayudó para que en la clase de catecismo aprendiera mucho. Y desde pequeño tenía una inquietud por ser sacerdote. Constantemente le decía a su papá y a su mamá: quiero ser sacerdote. Ocurrió algo inesperado en su niñez, y fue que su papá murió él estando muy pequeño. Él le manifestó a su mamá el deseo de dejar el estudio para dedicarse en las labores de la casa y ayudar a la mantención de sus hermanos. A lo que su mamá dijo que no, pues que ella le iba a ayudar para que él se formara y lograra lo que él tanto deseaba. Y así efectivamente su mamá le consiguió una beca con un sacerdote amigo de la familia, y así Giuseppe Melchiore, el Papa San Pío X, pudo continuar sus estudios y a los 23 años de edad fue elegido sacerdote. Un sacerdote fervoroso, amoroso. Desde sus principios mostraba un gran amor a la Eucaristía, a la Madre de Dios, y eso lo percibían sus ovejas, sus feligreses. Cuentan, la historia es muy hermosa, porque dicen que él tenía tanto ardor y tanto amor por la Eucaristía que los fieles percibían eso. Y aunque había muchas ovejas descarriadas, ellas se motivaban a dejar ese camino y a volver al camino del Señor, viendo el amor que este santo Papa sentía por la Eucaristía. También era una persona muy especial a la hora de corregir a sus ovejas. Tenía mucho amor. Y esto nos invita a nosotros, que el Señor nos ha llamado a evangelizar, a llegar a tantas personas, a hacer la corrección con mucho amor. Algo muy especial en la vida de San Pío fue que cuando él fue elegido Papa, cuando fue la reunión del conclave, hubieron varias elecciones, pues ninguno apuntaba como a la mayor votación para ser elegido. Entonces cuentan que en una de las elecciones, creo que fue en la última, el Papa, el cardenal ya Giuseppe Melchiore, San Pío X, decía: por favor, a los cardenales, no voten por mí, no me escojan. Y él les decía: es que yo creo que el Espíritu Santo se equivocó y yo no debo estar aquí. Pero ocurrió lo inesperado, y efectivamente las miradas se inclinaron hacia él, y obtuvo una gran votación y fue elegido. Ya después de su elección, en una reunión, los cardenales le decían: el no aceptar la voluntad de la elección como Papa era no aceptar la voluntad de Dios, y el Señor así lo quiso. Entonces él dijo en ese momento: acepto lo que el Señor quiere para mí, y entiendo que si el Señor me está pidiendo esto, me va a dar también las gracias. Y en esta frase me gustó mucho, porque nosotros como misioneros de esta hermosa comunidad, a ver, tú que estás ahí, que sirves en tu parroquia, que de pronto has dejado de ser un feligrés que está ahí sentado en una banca y te han llamado a servir, a ser un ministro de comunión, que te han llamado a proclamar la palabra de Dios, a ser grupo de una pastoral, a ti misionero que te han llamado a dirigir una misión, que nos han llamado a servir en un retiro, que uno dice: yo no soy capaz pero yo nunca me he parado ante un público. Dice, mira lo que decía San Pío X: cuando el Señor nos pide una misión, nos encomienda algo, nos da la gracia. Y no debemos desconfiar de él, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Hermoso, ¿cierto? Bueno, Giuseppe, el Papa Pío X, no era un papa perfecto. Él tenía sus luchas, con sus defectos. Cuenta la historia que cuando estaba de sacerdocio, le sacaron una muela, y él pues comenzó a quejarse mucho, y una de sus hermanas comenzó a criticarlo y decirle: pero tú sí te quejas. Y él, muy enojado, le respondió con una bofetada, a lo que después se arrepintió y le pidió disculpas. Entonces miremos cómo él es un santo Papa, que ya está al lado de Dios, que es hermoso porque mostraba mucho amor y mucho cariño hacia los más pobres, los más necesitados y la caridad, pero también tuvo sus defectos. Y eso nos enseña a que nosotros como servidores de Cristo, que cada día luchamos con esos defectos, no podemos decir: no, voy a dejar mi camiseta, voy a dejar el servicio porque es que yo soy muy soberbio, porque de pronto yo me enojo con mucha facilidad. No, vamos a entregarle todo al Señor
y confiando en Él y en su misericordia, en que Él derrama las gracias que nosotros necesitamos, y es en el tiempo de Dios. Solamente que no debemos dejar la guardia y todos los días debemos estar insistiendo al Señor para que nos moldee y seamos a imagen y semejanza de Él. Otro defecto que tenía el Papa, cuentan que una vez lo invitaron a comer en el seminario de Don Bosco, allá con los pobres, de manera muy humilde, a almorzar. Bueno, efectivamente fue y almorzó, y al salir del seminario se fue para un restaurante y pidió una mejor comida. A lo que después él reflexionó y sentía mucha tristeza porque decía que eso era lo que Dios no quería. Y a partir de ese momento se volvió más sacrificado, más mortificado. Él era un papa que se identificó por su caridad, por su humildad, siempre a los más necesitados. Dice la historia de él que entre él más ascendía de sacerdote, obispo, cardenal, él más se entregaba, más se donaba hacia los pobres y a los necesitados. Hermoso, ¿cierto? Algo hermoso, a él le dicen el Papa de la Eucaristía, porque en su pontificado él promovió, en ese entonces la Eucaristía, la comunión no era muy frecuente, y antes se promovía que fuera selectiva, que no fuera para todas las personas, y él llegó y propuso en su pontificado que la Eucaristía fuera frecuente, diaria, que fuera para todas las personas, después eso sí, de que estuvieran con su respectiva confesión y bien preparados. Además de eso, algo muy hermoso fue que él propuso que el niño a partir de los 7 años de edad, que tenga uso de razón, se prepare y reciba la primera comunión y la Eucaristía. Hermoso, ¿cierto? Esto me recuerda que en estos días mi hijo que todavía tiene 6 años, va para 7 años, me decía: mami, quiero hacer la primera comunión. Y es como si el Señor me hubiera regalado esta historia en ese momento especial. ¿Para qué? Para yo prestarle más atención, para yo incentivarlo, motivarlo. ¿Cómo? Enseñándolo, llevándolo a la iglesia. Muchas veces nosotros nos llevamos a nuestros hijos a la iglesia porque hacen bulla, porque hacen desorden, porque no nos dejan escuchar la Eucaristía. Pero estamos cometiendo un grave error, ya que aunque vemos a esos pequeñitos tan traviesos, ellos allá en su mentecita están recibiendo todo. Y sabemos que los niños de pequeños son un CD en blanco, que recogen toda esa información. Y lo he visto en mi hijo, que me dijo esta semana eso: mami, quiero hacer la primera comunión. Entonces, ¿qué ha sembrado el Señor en mí a través de este Santo Padre, el Pío X? Comenzar a cultivar en él el credo, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos del amor de Dios, y enseñarle para que él ame más a Dios y lo pueda recibir. El día que él lo tenga aquí en su corazón, él siente ese gozo y ese amor que nosotros debemos sentir, que sentimos cada vez que recibimos a Jesús Eucaristía. Algo que caracterizó también a San Pío X fue que en el pontificado de él hubieron muchas herejías. Se quería modernizar unas leyes teológicas, donde querían que la liturgia, como les decía ahora, no fuera para todo mundo. Y él, al contrario, quiso que fuera para todas las personas, abierta. Él hizo muchas reformas en la liturgia, en las alabanzas, en la comunión frecuente. Él, como Papa, promovió mucho allá en Roma, hizo un catecismo especial para Roma. ¿Por qué? Porque él quería que la fe, que el conocimiento de Dios llegara a todas las personas. Entonces, ese catecismo que él redactó, lo hizo de forma breve, sencilla y clara. ¿Para qué? Para que llegara a todas las personas, porque él quería que el amor de Dios llegara a todos los rincones. Es tan así que cuentan que en su pontificado allá en Roma, los fines de semana salía a las esquinas allá del Vaticano, a los rincones donde se sienta la gente indigente, los pobres, los más necesitados, y se iba a predicarles. Hermoso, ¿cierto? Es un Papa que nos enseña el amor a los más necesitados, la caridad para con ellos. Cuentan que en el tiempo de su pontificado abrió el Vaticano el comedor para que otras personas también pudieran acceder, o sea, no solamente los que estaban allá con él, sino que las personas de afuera
pudieran entrar y cenar con él. Hermoso, ¿cierto? Que hoy lo vemos actualmente de nuestro Papa Francisco, pero esa iniciativa viene desde San Pío X. También es un Papa muy caritativo. Cuentan que en la época en que él estuvo en su pontificado, hubo una guerra y dejó muchos heridos. Y él abrió allá en la Basílica en Roma, hay una casa que se llama la Casa de Santa Marta, abrió varios albergues para que estas personas se refugiaran mientras pasaba esa calamidad. San Pío X me ha tenido envuelta esta semana, enamorada, porque amaba profundamente la Eucaristía, cada vez que celebraba. Yo te quiero preguntar hoy a ti, en esta época que estamos pasando una pandemia, donde hay tanta restricción para ir al templo, a escuchar la Eucaristía presencialmente, a recibir a Jesús Eucaristía, ¿tú te has quedado en tu casa? ¿Te ha dado miedo o te has acomodado a estar ahí en tu casa, en pijama, en pantuflas, de pronto frente a una pantalla? Bueno, es hora de que despertemos, que no nos dé temor, que si no has sentido dolor tu corazón por no tener a Jesús ahí en tu alma, en este momento lo sientas. O llames a la Virgen María y le diga que te preste tu corazón, para que en su corazón diga, Jesús no está entrando en mi corazón, Santísima Virgen María, que yo sienta dolor porque tu Hijo no habita en mí. Entonces podamos desplazarnos a la parroquia, recibirlo, amarlo como Él se lo merece, porque sabemos que una vida con Dios no es lo mismo si no lo tuviéramos. Bueno, hermanitos, ya me están diciendo que el tiempo se nos está acabando, pero entonces, a ver, 3 enseñanzas que nos deja este Santo Papa, San Pío X: caridad, sencillez, amor a los pobres y amor a la Eucaristía, especialmente. Así que te animo para que salgas de ahí de tu casa, si aún no lo has hecho, por miedo, por temor, te inscribas, visite la parroquia más cercana. Si en tu parroquia no están haciendo la Eucaristía, te desplaces a otra más cercana, te confieses y le abras tu corazón al Señor, porque sabemos que Él está vivo y resucitado. No es un pedazo de pan, no es un significado, no es un símbolo. Es Jesús vivo y resucitado a través del sacerdote. Cuando impone sus manos, ya no deja de ser un pedacito de pan. Es Jesús, que nuestros ojos ven pan, pero nuestro corazón, nuestra fe sabe que es Jesús. Y Jesús habita en nosotros. Y cuando Él habita en nosotros, nos llena de su amor y nos da la gracia de luchar cada día contra nuestros defectos, cada día luchar con nuestras dificultades que a diario nos invaden, ¿cierto? Que a ti cuando te vean digan, ¿y tú por qué tienes esa cara de felicidad? ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de recibir a Jesús, Él habita en mí y eso hace que yo esté alegre, que a pesar de que tengo dificultades, estoy abandonado en el Señor y Él me va a dar la gracia para superar todo eso, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar con una oración, dándole gracias al Señor por este momento hermoso, por este Santo Papa, a pedirle que Él allá desde el cielo donde está, nos derrame en nuestro corazón esos deseos de santidad, esos deseos de amarle más a Dios a través de nuestros hermanos, de la caridad. Hoy en día cuando hay tanto necesitado, que hay unos que no necesitan y se hacen pasar, Dios es el que juzga. Pero que en tu corazón si no ha despertado ese deseo de servir, de ayudar, le pidamos la intercesión a San Pío, para que Él nos regale ese deseo, como dice su tiara, sencillez, amor, humildad y servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este momento hermoso, donde nos ha regalado la vida y la obra de San Pío X, que a través de sus virtudes nosotros podamos llenarnos de ellas y podamos cambiar nuestra vida, podamos amar más el servicio, podamos amarte, alabarte y adorarte más en nuestros hermanos. Señor Jesús, sabemos que estás vivo, real y resucitado en cada hostia, Señor Jesús. Que en el momento de recibirla en nuestras manos, Señor Jesús, te demos el amor, el respeto, la honra que tú te mereces. Y que des la sabiduría a nuestro Papa, a la Iglesia Católica, para que prontamente te podamos recibir como tú te lo mereces, Señor, en la boca, Señor Jesús. Que solamente el sacerdote te pueda tocar con sus manos, Señor Jesús, porque nosotros somos indignos, Señor Jesús,
pero sabemos que lo hacemos porque tenemos ansias, sed de ti, mi Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. Dios les pague. ¡Wow! ¡Qué hermoso ver cómo este Papa amaba tanto la Eucaristía y cómo nos invita y motiva a nosotros para que también vayamos a recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, que vayamos a vivir la Eucaristía, que estemos cerca de los sacramentos. ¡Qué hermoso! Gracias por acompañarnos en este capítulo y te esperamos mañana en el siguiente. Ya estamos casi concluyendo. ¡Qué hermoso! Te esperamos, no te lo puedes perder. Recuerda suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Aparecemos como Lazos de Amor Mariano Cartagena. Y después de Dios, nadie como María.